La educación sexual no es solo para niños. Arati Prasad. En el programa anterior de Redes, la bióloga y divulgadora Arati Prasad habló con Punset sobre la posibilidad futura de tener hijos al margen del embarazo. En este nuevo capítulo, Prasad regresa al programa para dar un paso más y dar a conocer las puertas que están abriendo campos como la clonación o las células madre, ante un futuro en el que podamos concebir hijos sin practicar sexo. Y la mirada de Elsa aborda hoy las frágiles diferencias que separan a hombres y mujeres, diferencias a veces utilizadas como trincheras insalvables, si bien se trata a menudo de distintas maneras de expresar las mismas emociones. Hace unos 148 millones de años, a nuestros ancestros mamíferos les sucedió algo que hizo que desde entonces siempre necesitaran un padre y una madre para reproducirse. Parece que ciertos genes implicados en la nutrición del bebé en el útero quedaron bloqueados en las hembras de nuestros ancestros, pero no en los machos. La nutrición del bebé en el útero pasó entonces a ser controlada por el ADN del padre, por lo que la contribución masculina sería imprescindible al engendrar y gestar a nuestros descendientes. Hoy, con el avance científico y tecnológico, estamos burlando algunas restricciones de nuestra biología. Y ante dichos avances, cabría preguntarse si podríamos reproducirnos sin necesidad de tener dos progenitores, es decir, un padre y una madre. ¿Sería eso posible? En este capítulo de Redes lo averiguaremos junto a la bióloga Arati Prasad. The question probably will stay for 100 years, as you say. If animals, or if at least some animals can have a baby without a male, how on earth can't we humans have a baby without a male? No? Yes, humans and all mammals. So this goes back to a genetic phenomenon that happened 148 million years ago, or one of our ancestors. Yeah. At which point some of our genes began to be locked in a gender-specific way. There are only about 80 or so of them. But the ones that are locked in the male are not locked in the female, and the ones that are locked in the female are not locked in the male. So I like to describe it as if you had two copies of the same book, but in one book you couldn't read page 10 and page 12, so you took the other copy to read page 10 and 12. In this one you can't read page 9, so this you have to turn to this copy. This is like the mother and the father. The words are there, they're just unreadable. The genes are there, they're just unreadable. In order to get the whole story, you need to have both of them. The genes that are locked in this way are the ones controlling brain development and growth. So it's a very interesting idea why humans have this and mammals have this, but other animals don't. And they think it's to do with the placenta and how we're nourished. If you look at the genes unlocked in the male, those are the ones controlling the growth of the placenta and some parts of the growth of the brain. The father controls how well his baby is extracting nutrients from the mother. El embarazo por fuera es algo fantástico, casi mágico. Los cambios en la mujer son maravillosos, al menos visto desde fuera. Pero por dentro resulta que es todo lo contrario. Es una especie de batalla en la que el sistema inmunitario y el organismo de la madre deben organizarse para proteger al futuro bebé, nutrirlo y al mismo tiempo protegerse y nutrirse a ella misma también. If you imagine, many animals and also humans, you could argue, are promiscuous naturally, so that a father would come and fertilize the egg, and then the mother would raise it. The father would go and he would be free. But actually, even though he's gone, he wants to make sure that the child he's created is benefiting the most from the mother's nutrients. The mother, on the other hand,
probably has other children and will have more children with other fathers, but also wants to protect her own nutrients for herself. The father's genes are trying to maximize what the baby can take from the body. And so it might be that this whole system that developed that now means that men and women absolutely need each other to reproduce is a result of the way promiscuity or our evolutionary history in order to protect a child when families, when people reproduce like that. Al principio no había sexo. Durante casi 3.000 millones de años, todas las células del planeta se reproducían simplemente copiándose, es decir, dando lugar a clones. Esas células se llaman procariotas y todavía dominan la Tierra. Son las bacterias. Su material genético consiste en una hebra de ADN circular que se halla libre en su interior. A veces se intercambian genes unas células con otras, pero este fenómeno se produce al azar y no tiene nada que ver con su reproducción. Sin embargo, hace 850 millones de años apareció un nuevo tipo de célula que revolucionaría la vida, la célula eucariota. A diferencia de las bacterias, su ADN está empaquetado en cromosomas y encerrado dentro de una cápsula, el núcleo. Así que los intercambios genéticos al azar ya no son posibles. La mezcla de material genético solo se produce ahora a través de un complejo proceso. Dos células han de fusionarse para compartir su ADN, dando lugar a una nueva célula que es una mezcla única de los genes de las progenitoras. Lo llamamos reproducción sexual. Y como consecuencia de esto, aparecen células muy variadas que dan lugar a todos los tejidos que conforman los hongos, las plantas y los animales. Gracias a estas células existe la enorme variedad de seres vivos que conocemos. Sin embargo, el apareamiento, al menos en los animales, también tiene sus desventajas. Encontrar una pareja requiere una gran inversión de tiempo y energía, y el mismo acto sexual puede ser costoso y a veces incluso peligroso. Así que cabe preguntarse si no sería mejor reproducirnos como lo hacen los habitantes más antiguos de nuestro planeta, las bacterias. ¿No sería más sencillo? That's a personal question. Do you think it might be better to have a child the result of one person alone? Would that be less risky? Would that be more less harmful? Less? If you look at the origins of sex, and if you look at animals that don't have sex, because there are many of them, there's something called the paradox of sex in biology, and it says that sex is potentially dangerous for females. It can cause harm, it can pass on viruses, and it also dilutes the DNA of the mother, so that every child she has is now half herself. If you're looking at reproduction, it's far more efficient to pass on your entire DNA to one child rather than needing to have two, because then you've just copied yourself. However, what sex does is allows, if there are two good genetic qualities in two individuals, if you don't have sex, you will never be able to bring those together into one individual. But if you did mate, you could bring those together to give your offspring the good qualities from both parents. So there are advantages and disadvantages to both. One of the things is that genetic diversity, to have more diversity, is almost invariably better than to have less. So it's probably better to have sex, but then there are species who have been successful for millions of years without it. The other point that's really important is, for example, if a woman were to have, and not naturally, it's not possible, but through technology, to have a child on her own, it would not be a clone of her, because when we produce eggs and sperm, the DNA comes together, it's shuffled, so that each egg is not exactly the same and it's not exactly the mother. That's why when you have brothers and sisters with the same mother and father, say if you had sisters with the same mother and father, they don't look identical.
because none of the eggs of the mother and none of the sperm of the father are identical, so they haven't created clones. That's it. They've created different children. Es curioso como antes incluso de nacer, resulta que nuestro padre y nuestra madre ya se han repartido las tareas para cuidarnos. Cada uno de ellos tiene su función. Y es algo puramente biológico, promovido por las señales moleculares que se generan dentro de nuestras células. Mientras los genes del padre controlan el desarrollo y correcto funcionamiento de la placenta, los genes de la madre controlan el crecimiento del embrión. They studied mice, and what they did was they were asking this question. We need two sets of DNA to create a child. Why can't those two sets come from a male or come from a female? Because it's two sets. What's the difference? Yeah. So they took two DNA from two eggs and tried to create a baby that way, mice. And they took a sperm and the DNA from sperm, putting it into an egg to create a mouse pup from two fathers. And neither of them worked. What they found was very interesting, that when you used two eggs, you got quite a nice embryo, but no placenta. No. The other way, you got quite a nice placenta and growth tissues, but a very bad embryo. And this is what I was talking about, that the genes from the father really control the placenta, the growth tissues. The mother controls the growth of the embryo. And that's when they realized that this is something that biologically is locked into our genes. However, in, I think it was 2004, a Japanese group of scientists were looking at these genes, the ones that were locked. There are not very many of them, and the ones in mice are the same analogues in humans. Uh-huh. So you could say it's the same as humans. And they unlocked two of those control genes, the control center genes, like the brain, the ones that control the rest of the locking of the genes. And they were able to do something that never happened before in history. What they realized is that these locks that happened on the genes, it's not permanent. It comes and it goes, and it comes and it goes while the egg's developing and while the embryo is developing. So it's not fixed. It changes with time and stage of development. So they took one egg, a mature egg, ready to be fertilized from one mouse, and they took a very early immature egg from another mouse, because that lock hadn't been set yet. And they altered the genes a little bit. And what they effectively did with the immature egg was made it look genetically like sperm. I see. Used that to fertilize the egg. And they had, for the first time in history, a mouse with two mothers and no father. That mouse went on to have to have babies of her own that was fertile by non-mating. Hombres y mujeres siempre se han necesitado mutuamente para hacer bebés. Sin embargo, en las mitologías de distintas culturas se repite la misma historia. El primer hombre sobre la tierra desciende de un único progenitor. Los dioses no necesitan a nadie más que a sí mismos para dar lugar a sus hijos humanos. ¿Y si nos volviéramos como ellos, como los dioses? ¿Y si dejásemos de necesitar pareja para engendrar vida? La manipulación genética en el laboratorio está abriendo la puerta a que, técnicamente, sea posible obtener embriones formados por combinaciones de nuestros propios genes. Para ello, solo necesitaríamos nuestro propio depósito de óvulos, espermatozoides o incluso células madre. Luego, la gestación posterior sería posible mediante un útero artificial donde incubar estos embriones bajo condiciones controladas. Quizá algún día podamos generar individuos completos a partir de nosotros mismos. Gracias a ello, mujeres que no pueden concebir, parejas gays o cualquier persona tendrían la opción de ser madre o padre. Some scientists, decades ago, were saying, well, people are wrong in the sense that they are paying too much attention. They fall in love with the body, instead of the genetic projection. In a way, what you are, your visionary way
of looking at this sex is to remind us that the important thing is what's in the end. And that we as societies are changing as well. So, for example, one of the reasons why women are having children later is because they're better educated. Yeah. We don't want to go back to a situation where women are not as educated or don't have equal opportunities. But no matter what we do socially, no matter what the government does and provide childcare, whatever, and they're not doing that, but if they did, we still have this biological clock that stops. And so I think one of the big things in future will be that women won't have this block. Maybe they can create new eggs that are healthy, because as a woman ages, the DNA gets less healthy in her eggs, and that's why there's more miscarriages, things like Down syndrome, which is you have 3 copies of chromosome 21 instead of 2. Things go wrong. But imagine a situation where women, like men, didn't have the time limit. Yeah. I gave a talk once, and a lady said to me, an older lady, she said, but it's natural. That women stop having babies at a certain age, it's natural. And I think it was natural, but remember, when women's menopause happens about age 50, most of human history, women didn't live much longer than 50. Nowadays, if you're going to live to 100, that's half your life. Your brain's functioning, your body's functioning, but your ovaries stop working. It's not just menopause, it's not just reproduction. Associated with menopause is that your bones suffer. You may have a high risk of heart disease. So there are a lot of things that, you're asking women to live with for a much longer period of time. We've never lived as long as we have, as long as we are living now. And we will continue to go on doing so. So menopause, a lot of these biological genetic mechanisms evolved at a time when we were living in a very different way. And when you start talking about natural, we tell teenagers not to have babies. Is that natural? Because really, if you look at it, their bodies are ready for reproduction and they want to have sex all the time. Their minds are, I think, so it's all a kind of genetic ploy, if you think, in a way for them to get them to reproduce. So yes, it's not natural. It's natural for teenagers to have children, but we say no, don't, because socially it's not good. It's natural for women to have a menopause and stop having children, but maybe you only get that at that stage when you're 40 years old, where you think, I have a house, I have a career, I'm ready now, but your eggs are gone. But now we're balancing education, careers, trying to compete with men. The European Commission governments are saying women should be on the boards of companies. Where are they? They're not there because they're the ones who take the time out to look after the family. So we can try and equalize things, but partially it really is a biological issue. And some of these technologies might be able to answer or give solutions for these problems. La idea de tener hijos sin la contribución de una pareja nos resulta extraña porque va en contra de todo lo que asociamos con nuestra especie. Al fin y al cabo, el grupo familiar fue lo que nos permitió sobrevivir en un primer lugar, en la sabana africana, donde evolucionamos desde los primeros homínidos y nos convertimos en el Homo sapiens. Pero también supondría una opción que abriría nuevos caminos para la humanidad. ¿Quién sabe si nos llevaría a eliminar esa división ancestral entre hombres y mujeres que ha condenado a las hembras en muchas ocasiones a un rol de madre del que muchas veces no se les ha dejado salir? ¿No nos permitiría por fin conseguir la igualdad entre géneros? Todos los seres vivos nos reproducimos de 2 formas básicas, sexual y asexual. La reproducción asexual implica que solo se utilizan las células de un individuo y por tanto se producen clones, es decir,
organismos genéticamente idénticos. Nosotros, en cambio, para bien o para mal, nos reproducimos mediante el sexo. Esto nos permite fabricar nuevas combinaciones genéticas y ser más diversos. Así que los humanos nos complementamos y necesitamos los unos a los otros para crear y cuidar juntos algo tan fantástico y tan complicado como un bebé. Pero el sexo también implica que de alguna manera seamos diferentes. Hay quien quiere utilizar nuestras diferencias sexuales para denigrar o restar valor al otro sexo. En muchos países del mundo, las mujeres viven literalmente esclavizadas y sus verdugos están amparados por leyes, religiones y costumbres que fabrican a la medida de su codicia y de sus intereses personales. Lo que no nos explican con la suficiente claridad es que nuestras supuestas diferencias penden de unos hilos muy frágiles, culturales, genéticos y químicos. Todos ellos están tejidos por lo único que tiene poder para cambiar físicamente el cerebro, por las ideas y la cultura, entendida como un conjunto de costumbres. Por una parte están los estereotipos. Por ejemplo, habéis oído muchas veces que parece que los hombres no sienten igual que las mujeres. ¿Tú qué crees? ¿Hombres y mujeres sienten lo mismo? Hola. Hola. ¿Sentimos lo mismo hombres y mujeres? Yo creo que cada uno siente de una manera. A nosotros nos gusta más el orden, el tener las cosas en su sitio. En todo yo puedo ser más pasional, el menos, yo más cariñosa, el menos, o sea, todo así. De pequeño me gustaban las pistolas, los carros de combate. A nivel de nuestras edades hay una diferencia tremenda. Ahora ya la juventud es diferente. Ah, les educaron para ser muy diferentes. Exactamente. ¿Sentís lo mismo? No. No, bueno, yo creo que así. ¿Tú crees que sí, tú crees que no? Yo creo que los hombres tenemos mejor sentimiento que las mujeres. ¿Menos o más? Más. ¿Más sentimientos? Yo creo que sí. Creo que hay una psicología masculina y una femenina. Yo creo que sí que sienten igual, pero que lo exteriorizan totalmente diferente. Igual no lo muestran tanto. Igual no lo demuestran tanto. La verdad es que hombres y mujeres sienten lo mismo, pero lo expresan a veces de forma diferente. Por ejemplo, las mujeres cuando están estresadas necesitan hablar, porque generan progesterona que las calma. Y es que una mujer usa unas 25.000 palabras al día de media frente a los 12.000 que utiliza un hombre. En cambio, un hombre estresado tiende a necesitar un poco de tiempo solo para retirarse a su cueva. Así que preguntarle ¿qué te pasa? Puede ser contraproducente. Sí, estoy bien. Otro ejemplo, las mujeres cuando tienen un problema suelen necesitar ser escuchadas, que las comprendan. En cambio, el hombre, por cultura y por genética, tiende a querer encontrar soluciones concretas a los problemas de su pareja. Eso puede aumentar el estrés de su compañera. ¡Que me dejes sola! Por ello, si tiene un problema, una mujer tiende a buscar a otra mujer para que simplemente la escuche. ¿Tú cuando estás un poco estresado, qué te gusta hacer? ¿A qué recurres? Yo a lo mejor me cierro un poco en mí mismo. Eso lo llaman meterse en la cueva, los psicólogos. No, yo chillando, yo chillo. Todo lo que yo siento, yo a él se lo suelto. Yo chillo. So you don't like talking as much when you're nervous? Not really. I prefer not to. ¿Y te gusta que te den soluciones o simplemente que te escuchen? Que me escuchen. Contar los problemas, que te viene bien, porque si cuentas una vez o dos veces, ya es como que has descargado. Y cuando usted está estresada, ¿qué hace para relajarse? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Sí. Irme a la peluquería. Pero ojo, porque nada de esto es inmutable. Los estudios con transexuales nos han mostrado hasta qué punto, si administras a una mujer testosterona durante unos meses, adquiere no solo los rasgos físicos de un hombre, sino que también le cambia la estructura del cerebro y, por tanto, su forma de pensar tradicional. Y viceversa. ¿Aprenderemos a convivir con las diferencias de género como una simple estrategia que nos permite ser más diversos? ¿O decidiremos aplicar la tecnología para ser todos iguales o muy similares?
Para superar prejuicios respecto a nuestras diferencias, basta con aprender a ser más empático, a ponerse en la piel del otro. Por ejemplo, los hombres tienden a ir más al grano, a valorar el final de las cosas más que el proceso. Si eres hombre, haz esta prueba. Cuando tu mujer te pregunte cómo te ha ido el día, cuéntale detalles, anécdotas y descripciones a las que quizás no sueles dar importancia. Háblale como si el resultado no fuese lo único importante. Verás qué cara pone. Los estudios también sugieren que los hombres se identifican menos con sus cuerpos que las mujeres. Les gustan más los sistemas y las máquinas. Así que la próxima vez que a tu chico le pase algo con su coche, si se pone nervioso, acaríciale la nuca. Él reacciona así tal vez porque se identifica mucho con los objetos. La empatía, ponerse en la piel del otro para comprenderle, nos permite ser conscientes de los demás. Al fin y al cabo, cada hombre encierra dentro una mujer y viceversa. ¿Cuidáis lo suficiente al hombre y a la mujer que todos llevamos dentro? ¿Usted sabe que cuando estaba en el vientre de su madre fue un feto femenino durante por lo menos 7 semanas? Pues sí. Hay una mujer dentro de cada hombre. ¿Usted lo sabía eso? Sí, pero me da mucha rabia reconocerlo. Las diferencias son válidas si nos enriquecen. Si solo sirven para despreciarnos y dividirnos, probablemente lleguemos a la conclusión de que como nuestras diferencias son tan frágiles, tan tenues, podemos decidir borrarlas en pocas décadas. ¿Tú qué prefieres? No es magia, es inteligencia emocional. A mí me gustaría saber qué es un flechazo. The European Commission governments are saying women should be on the boards of companies. Where are they? They're not there because they're the ones who take the time out to look after the family. So we can try and equalize things, but partially it really is a biological issue. And some of these technologies might be able to answer or give solutions for these problems. La idea de tener hijos sin la contribución de una pareja nos resulta extraña porque va en contra de todo lo que asociamos con nuestra especie. Al fin y al cabo, el grupo familiar fue lo que nos permitió sobrevivir en un primer lugar, en la sabana africana, donde evolucionamos desde los primeros homínidos y nos convertimos en el Homo sapiens. Pero también supondría una opción que abriría nuevos caminos para la humanidad. ¿Quién sabe si nos llevaría a eliminar esa división ancestral entre hombres y mujeres que ha condenado a las hembras en muchas ocasiones a un rol de madre del que muchas veces no se les ha dejado salir? ¿No nos permitiría por fin conseguir la igualdad entre géneros? Todos los seres vivos nos reproducimos de 2 formas básicas, sexual y asexual.
La reproducción asexual implica que solo se utilizan las células de un individuo y por tanto se producen clones, es decir, organismos genéticamente idénticos. Nosotros, en cambio, para bien o para mal, nos reproducimos mediante el sexo. Esto nos permite fabricar nuevas combinaciones genéticas y ser más diversos. Así que los humanos nos complementamos y necesitamos los unos a los otros para crear y cuidar juntos algo tan fantástico y tan complicado como un bebé. Pero el sexo también implica que de alguna manera seamos diferentes. Hay quien quiere utilizar nuestras diferencias sexuales para denigrar o restar valor al otro sexo. En muchos países del mundo, las mujeres viven literalmente esclavizadas y sus verdugos están amparados por leyes, religiones y costumbres que fabrican a la medida de su codicia y de sus intereses personales. Lo que no nos explican con la suficiente claridad es que nuestras supuestas diferencias penden de unos hilos muy frágiles, culturales, genéticos y químicos. Why women are having children later is because they're better educated. Yeah. We don't want to go back to a situation where women are not as educated or don't have equal opportunities. But no matter what we do socially, no matter what the government does and provide childcare, whatever, and they're not doing that, but if they did, we still have this biological clock that stops. And so I think one of the big things in the future will be that women won't have this block. Maybe they can create new eggs that are healthy, because as a woman ages, the DNA gets less healthy in her eggs, and that's why there's more miscarriages, things like Down syndrome, which is you have 3 copies of chromosome 21 instead of 2. Things go wrong. But imagine a situation where women were like men, didn't have the time limit. Yeah. I gave a talk once, and a lady said to me, an older lady, she said, you know, but it's natural. That women stop having babies at a certain age, it's natural. And I think it was natural, but remember, when women's menopause happens about age 50, most of human history, women didn't live much longer than 50. Nowadays, if you're going to live to 100, that's half your life. Your brain's functioning, your body's functioning, but your ovaries stop working. It's not just menopause, it's not just reproduction. Associated with menopause is that your bones suffer. You may have a high risk of heart disease. So there are a lot of things that, you know, you're asking women to live with for a much longer period of time. We've never lived as long as we have, as long as we are living now. And we will continue to go on doing so. So menopause, a lot of these biological genetic mechanisms evolved at a time when we were living in a very different way. And when you start talking about natural, you know, we tell teenagers not to have babies. Is that natural? Because really, if you look at it, their bodies are ready for reproduction and they want to have sex all the time. Their minds are, I think, so it's all a kind of genetic ploy, if you think, in a way for them to get them to reproduce. So yes, it's not natural. It's natural for teenagers to have children, but we say no, don't, because socially it's not good. It's natural for women to have a menopause and stop having children, but maybe you only get that at that stage when you're 40 years old, where you think, I have a house, I have a career, I'm ready now, but your eggs are gone. But now we're balancing education, careers, trying to compete with men. You know, the European Commission governments are saying women should be on the boards of companies. Where are they? They're not there because they're the ones who take the time out to look after the family. So we can... Siempre necesitarán un padre y una madre para reproducirse. Parece que ciertos genes implicados en la nutrición del bebé en el útero quedaron bloqueados en las hembras de nuestros ancestros, pero no en los machos. La nutrición del bebé en el útero pasó entonces a ser controlada por el ADN del padre, por lo que la contribución masculina sería imprescindible al engendrar y gestar a nuestros descendientes. Hoy
con el avance científico y tecnológico, estamos burlando algunas restricciones de nuestra biología. Y ante dichos avances, cabría preguntarse si podríamos reproducirnos sin necesidad de tener dos progenitores, es decir, un padre y una madre. ¿Sería eso posible? En este capítulo de Redes lo averiguaremos junto a la bióloga Arati Prasad. The question probably will stay for 100 years, as you say. If animals, or if at least some animals can have a baby without a male, how on earth can't we humans have a baby without a male? No? Yes, humans and all mammals. So this goes back to a genetic phenomenon that happened 148 million years ago, or one of our ancestors. Yeah. At which point some of our genes began to be locked in a gender-specific way. There are only about 80 or so of them. But the ones that are locked in the male are not locked in the female, and the ones that are locked in the female are not locked in the male. So I like to describe it as if you had two copies of the same book, but in one book you couldn't read page 10 and page 12, so you took the other copy to read page 10 and 12. In this one you can't read page 9, so this you have to turn to this copy. This is like the mother and the father. The words are there, they're just unreadable. The genes are there, they're just unreadable. In order to get the whole story, you need to have both of them. The genes that are locked in this way are the ones controlling brain development and growth. So it's a very interesting idea why humans have this and mammals have this, but other animals don't. And they think it's to do with the placenta and how we're nourished. If you look at the genes unlocked in the male, those are the ones controlling the growth of the placenta and some parts of the growth of the brain. The father controls how well his baby is extracting nutrients from the mother. El embarazo por fuera es algo fantástico, casi mágico. Lo ancestral entre hombres y mujeres que ha condenado a las hembras en muchas ocasiones a un rol de madre del que muchas veces no se les ha dejado salir. No nos permitiría por fin conseguir la igualdad entre géneros. Todos los seres vivos nos reproducimos de dos formas básicas, sexual y asexual. La reproducción asexual implica que solo se utilizan las células de un individuo y por tanto se producen clones, es decir, organismos genéticamente idénticos. Nosotros, en cambio, para bien o para mal, nos reproducimos mediante el sexo. Esto nos permite fabricar nuevas combinaciones genéticas y ser más diversos. Así que los humanos nos complementamos y necesitamos los unos a los otros para crear y cuidar juntos algo tan fantástico y tan complicado como un bebé. Pero el sexo también implica que de alguna manera seamos diferentes. Hay quien quiere utilizar nuestras diferencias sexuales para denigrar o restar valor al otro sexo. En muchos países del mundo, las mujeres viven literalmente esclavizadas y sus verdugos están amparados por leyes, religiones y costumbres que fabrican a la medida de su codicia y de sus intereses personales. Lo que no nos explican con la suficiente claridad es que nuestras supuestas diferencias penden de unos hilos muy frágiles, culturales, genéticos y químicos. Todos ellos están tejidos por lo único que tiene poder para cambiar físicamente el cerebro, por las ideas y la cultura, entendida como un conjunto de costumbres. Por una parte están los estereotipos. Por ejemplo, habéis oído muchas veces que parece que los hombres no sienten igual que las mujeres. ¿Tú qué crees? ¿Hombres y mujeres sienten lo mismo? Hola. Hola. ¿Sentimos lo mismo hombres y mujeres? Yo creo que cada uno siente de una manera. A nosotros nos gusta más el orden,
el tener las cosas en su sitio. En todo, yo puedo ser más pasional, el menos, yo más cariñosa, el menos, o sea, todo así. De pequeño me gustaban las pistolas, los carros de combate. A nivel de nuestras edades hay una diferencia tremenda. Ahora ya la juventud es diferente. Ah, les educaron para ser muy diferentes. Exactamente. ¿Sentís lo mismo? No. ¿No? Bueno, yo creo que así. ¿Tú crees que sí, tú crees que no? Que hombres y mujeres sienten lo mismo, pero lo expresan a veces de forma diferente. Por ejemplo, las mujeres cuando están estresadas necesitan hablar, porque generan progesterona que las calma. Y es que una mujer usa unas 25.000 palabras al día de media frente a los 12.000 que utiliza un hombre. En cambio, un hombre estresado tiende a necesitar un poco de tiempo solo para retirarse a su cueva. Así que preguntarle ¿qué te pasa? Puede ser contraproducente. Sí, estoy bien. Otro ejemplo, las mujeres cuando tienen un problema suelen necesitar ser escuchadas, que las comprendan. En cambio, el hombre, por cultura y por genética, tiende a querer encontrar soluciones concretas a los problemas de su pareja. Eso puede aumentar el estrés de su compañera. ¡Que me dejes sola! Por ello, si tiene un problema, una mujer tiende a buscar a otra mujer para que simplemente la escuche. Tú cuando estás un poco estresado, ¿qué te gusta hacer? ¿A qué recurres? Yo a lo mejor me cierro un poco en mí mismo. Sí, Se lo llaman meterse en la cueva, los psicólogos. No, yo chillando, yo chillo. Todo lo que yo siento, yo a él se lo suelto. Yo chillo. So you don't like talking as much when you're nervous? Not really. I prefer not to. ¿Y te gusta que te den soluciones o simplemente que te escuchen? Que me escuche. Contar los problemas que te viene bien, porque si cuentas una vez o dos veces, ya es como que has descargado. Y cuando usted está estresada, ¿qué hace para relajarse? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Sí. Irme a la peluquería. Pero ojo, porque nada de esto es inmutable. Los estudios con transexuales nos han mostrado hasta qué punto, si administras a una mujer testosterona durante unos meses, adquiere no solo los rasgos físicos de un hombre, sino que también le cambia la estructura del cerebro y, por tanto, su forma de pensar tradicional. Y viceversa. ¿Aprenderemos a convivir con las diferencias de género como una simple estrategia que nos permite ser más diversos? ¿O decidiremos aplicar la tecnología para ser todos iguales o muy similares? Para superar prejuicios respecto a nuestras diferencias, basta con aprender a ser más empático, a ponerse en la piel del otro. Por ejemplo, los hombres tienden a ir más al grano, a valorar el final de las cosas más que el proceso. Si eres hombre, haz esta prueba. Cuando tu mujer te pregunte cómo te ha ido el día, cuéntale detalles, anécdotas y descripciones a las que quizás no sueles dar importancia. Háblale como si el resultado no fuese lo único importante. Verás qué cara pone. Come from a male or come from a female, because it's two sets. What's Yeah. the difference? Yeah. So they took DNA from two eggs and tried to create a baby that way, mice. And they took a sperm and the DNA from sperm, putting it into an egg to create a mouse pup from two fathers. And neither of them worked. What they found was very interesting, that when you used two eggs, you got quite a nice embryo, but no placenta. No. The other way, you got quite a nice placenta and growth tissues, but a very no. bad embryo. And this is what I was talking about, that the genes from the father really control the placenta, the growth tissues. The mother controls the growth of the embryo. And that's when they realized that this is something that biologically is locked into our genes. However, I think it was 2004, a Japanese group of scientists were looking at these genes, the ones that were locked. There are not very many of them, and the ones in mice are the same analogues in humans. Uh-huh. So you could say it's the same as humans. And they unlocked two of those control genes, the control center genes, like the brain, the ones that control the rest of the locking of the genes. And they were able to do something that never happened before in history. What they realized is that these locks that happened on the genes,
it's not permanent. It comes and it goes, and it comes and it goes while the egg's developing and while the embryo is developing. So it's not fixed. It changes with time and stage of development. So they took one egg, a mature egg, ready to be fertilized from one mouse, and they took a very early immature egg from another mouse because that lock hadn't been set yet. And they altered the genes a little bit. And what they effectively did with the immature egg was made it look genetically like sperm. Nice, yeah. Used that to fertilize the egg. And they had, for the first time in history, a mouse with two mothers and no father. That mouse went on to have to have babies of her own that was fertile by non-mating. Hombres y mujeres siempre se han necesitado mutuamente para hacer bebés. Sin embargo, en las mitologías de distintas culturas se repite la misma historia. El primer hombre sobre la tierra desciende de un único progenitor. Los dioses no necesitan a nadie más que a sí mismos para dar lugar a sus hijos humanos. ¿Y si nos volviéramos como ellos, como los dioses? ¿Y si dejásemos de necesitar pareja para engendrar vida? La manipulación genética en el laboratorio está abriendo la puerta a que... En este nuevo capítulo, Prasad regresa al programa para dar un paso más y dar a conocer las puertas que están abriendo campos como la clonación o las células madre, ante un futuro en el que podamos concebir hijos sin practicar sexo. Y la mirada de Elsa aborda hoy las frágiles diferencias que separan a hombres y mujeres, diferencias a veces utilizadas como trincheras insalvables, si bien se trata a menudo de distintas maneras de expresar las mismas emociones. Hace unos 148 millones de años, a nuestros ancestros mamíferos les sucedió algo que hizo que desde entonces siempre necesitaran un padre y una madre para reproducirse. Parece que ciertos genes implicados en la nutrición del bebé en el útero quedaron bloqueados en las hembras de nuestros ancestros, pero no en los machos. La nutrición del bebé en el útero pasó entonces a ser controlada por el ADN del padre, por lo que la contribución masculina sería imprescindible al engendrar y gestar a nuestros descendientes. Hoy, con el avance científico y tecnológico, estamos burlando algunas restricciones de nuestra biología. Y ante dichos avances, cabría preguntarse si podríamos reproducirnos sin necesidad de tener dos progenitores, es decir, un padre y una madre. ¿Sería eso posible? En este capítulo de Redes lo averiguaremos junto a la bióloga Arati Prasad. The question probably will stay for 100 years, as you say. If animals, or if at least some animals can have a baby without a male, how on earth can't we humans have a baby without a male? No? Yes, humans and all mammals. So this goes back to a genetic phenomenon that happened 148 million years ago, or one of our ancestors. Yeah. At which point some of our genes began to be locked in a gender-specific way. There are only about 80 or so of them. But the ones that are locked in the male are not locked in the female, and the ones that are locked in the female are not locked in the male. So I like to describe it as if you had two copies of the same book, but in one book you couldn't read page 10 and page 12, so you took the other copy to read page 10 and 12. In this one you can't read page 9, so you have to turn to this copy. This is like the mother and the father. The words are there, they're just unreadable.